En 1961 llegué al colegio de Madison en Tennessee para estudiar. Algunos de ustedes no habían nacido en ese tiempo, en 1961, pero llegamos en ese tiempo allí como jóvenes para estudiar en el colegio. Desde niño me ha gustado la salud y era mi intención ser médico con la ayuda del Señor. No lo logré, pero por lo menos el Señor me ayudó en otras formas. De todas maneras, en el colegio de Madison, que era un colegio especial para instruir misioneros, la mayoría de las personas que se graduaron en Madison están hoy en todos los países del mundo como misioneros. Mi esposa y yo fuimos como misioneros a varios países. Y el colegio tenía en su programa de ministerio, en el ministerio de los programas de teología, parte del programa era que teníamos que ser médicos misioneros evangelistas. Y me encantó el asunto. Y gracias a Dios que fue una bendición grande poder tomar ese curso. Todo nuestro ministerio con mi esposa por casi 40 años en el campo misionero fue completamente unido al campo de la salud en alguna forma. Mi esposa es enfermera graduada, yo soy educador de salud, y entonces pues hicimos un equipo maravilloso porque el ministerio nuestro estaba revestido del programa de médico misionero evangelista. Así que fue una bendición grandísima y los hermanos lo recuerdan con cariño y con gratitud. ¿Qué es médico misionero evangelista? ¿Qué es un médico misionero evangelista? A mí me gustaría que pongan atención aquí, porque más tarde los que tengan interés en el material que voy a presentar se lo pueden pedir al pastor. Ya yo le entregué una copia, él tiene, y él puede hacerle una copia a cada uno de ustedes. Son varias páginas, me imagino que les va a pedir 40 o 50 centavos por el papel, no sé, o los $100, porque vale la pena, el curso vale la pena, los $100. Así que él tiene el material. ¿Qué es un médico misionero evangelista? Un médico misionero evangelista es una persona, es un adventista, es un cristiano, sea de cualquier iglesia, es un cristiano que se prepara en muchos cursos de salud, de tal manera que pueda ayudar a la persona donde él llegue a predicar, a hablar, a hacer la obra misionera, él puede ayudarlo en caso que tenga necesidad. De manera que esta persona va a recibir un entrenamiento, unas clases, va a aprender muchas cosas, y yo me alegro que hoy comienzan las clases prácticas, porque es la parte que ustedes necesitan más que cualquiera. Lo que yo voy a hacer es mostrarles a ustedes la importancia de este ministerio, para que ustedes tomen seriamente la decisión que deben tomar, porque cada cristiano, cada uno de ustedes debe ser un médico misionero evangelista. La palabra médico generalmente la usamos para hablar de doctores, a que el doctor fulano. No, esto no se trata. Claro, los médicos cristianos pueden ser médicos misioneros evangelistas, hago la observación, pueden serlo si quieren, y pueden hacerlo más fácil porque están más preparados para hacerlo. Pero cada persona puede ser un médico misionero evangelista. Médico porque tiene que ver con la salud, no porque tenga un título, sino porque tiene que ver con la salud. Y misionero evangelista, obra médico misionero evangelista, porque es la obra que el Señor Jesucristo instituyó y dejó a su iglesia para hacer. Y yo quiero que ustedes vean hoy cómo son estas cosas. El mensaje, el ministerio médico misionero evangelista está relacionado con el mensaje del tercer ángel. Oigan lo que dice el ángel en Apocalipsis 14 una vez más. Vamos a relacionar esto para que ustedes vean que este ministerio no es cualquier cosa. Esto es lo más importante que tiene la iglesia y que puede hacer un cristiano en este momento. En el capítulo 14 de Apocalipsis, capítulo 14, versos 7 y 8, oigan lo que dice.
Y vi otro ángel volar por el medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿El evangelio qué? Eterno. ¿Para hacer qué? Para predicarlo a todos. Para predicarlo a todos. Ahora, ¿cómo lo va a predicar? La pregunta que usted se va a hacer inmediatamente es, bueno, ¿cómo hago yo para predicarlo y tener éxito? Para predicar ese mensaje. Eso es lo que vamos a ver esta mañana. Y entonces dice, para predicarlo a los que moran en la toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio es venida. El mensaje del tercer ángel, hermanos, tiene que ver directamente con la predicación del evangelio por nosotros, ¿correcto? Somos nosotros los que tenemos que predicar ese evangelio eterno al mundo entero, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Cuál es el propósito de la predicación de ese evangelio? Salvar la gente, que la gente se salve, ¿sí o no? Ese es el propósito de predicar el evangelio. ¿Para qué sirve el evangelio? Para salvar. Por lo tanto, el trabajo nuestro es predicar ese evangelio para que la gente se salve, pero hay algo más todavía. Gracias, muy amable. Hay algo más todavía. La obra médico misionero evangelista está relacionada directamente con ese mensaje, pero está directamente también relacionada con la justificación por la fe. El propósito de la predicación del evangelio y del mensaje del tercer ángel, el mensaje del tercer ángel que acabo de leer en realidad es la justificación por la fe. Le preguntaron a la sierva del Señor, a Elena G. de White, le preguntaron si el mensaje del tercer ángel tenía que ver con la justificación por la fe, y ella dijo, el mensaje del tercer ángel es el alma de la justificación por la fe. ¿Qué hace el mensaje del tercer ángel? Temed a Dios y darle ¿qué? Gloria. El mensaje del tercer ángel invita a la persona a darle gloria ¿a quién? A Dios, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, vamos a decirlo. Así que ese es el propósito, predicar el mensaje para que la gente le den gloria y honra al Creador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál es el propósito del mensaje de la justificación por la fe? Enseñarnos a nosotros a morir al yo para vivir para Cristo. ¿Es claro? Por lo tanto, los dos mensajes están completamente relacionados. ¿Y qué tienen que ver con la obra médico misionera evangelista? Pues sucede que la obra médico misionera evangelista es el móvil que va a llevar ese mensaje a todas partes. Pero para llevar ese mensaje a todas partes, el médico misionero evangelista, o sea, usted y yo, tenemos que hacer algo. Y acompáñenme ahora para que vean la relación de estos tres mensajes según el apóstol San Pablo. Romanos capítulo 12, verso 1. Miren lo que dice el apóstol, Romanos capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros miembros en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En otras palabras, aquí el apóstol San Pablo nos está diciendo a nosotros que necesitamos hacer una entrega completa al Señor. Una entrega completa. ¿Qué dice el mensaje del tercer ángel? Que tenemos que glorificar ¿a quién? A Dios, al Cordero de Dios. ¿Qué dice el mensaje de la justificación por la fe? Que tenemos que morir al yo para vivir para Cristo. ¿Qué dice el apóstol aquí? Que tenemos que, dice, por las misericordias de Dios que presenté vuestros cuerpos, ¿en qué? En sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que los tres mensajes están completamente ligados. Ahora vamos a ver ahora entonces cómo es que esto funciona. El plan del Señor Jesucristo, hermanos, era que su pueblo continuara la obra que Él hizo. Ese era el plan del Señor, ¿sí o no? Cuando Él se fue, ¿qué le dijo a los discípulos? Por tanto, ¿qué? Id y haced la obra. Ese fue el plan del Señor. Ahora, vamos a ver
una cosa muy importante aquí. Tengan la bondad de venir conmigo al Evangelio de San Mateo. Evangelio de San Mateo. Estoy poniendo las bases teológicas para este asunto. San Mateo capítulo 25. San Mateo capítulo 25. Tengan la bondad de acompañarme a los versículos 34 en adelante. San Mateo 25, 34 en adelante. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve ¿qué? Hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui huésped y me recogiste, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. ¿Cuál es la obra, hermanos, que el Señor quiere que nosotros hagamos? ¿Cuál es el evangelio eterno que tenemos que llevar de salvación a la humanidad? Es exactamente la obra médico misionero evangelista. En otras palabras, necesitamos ir al enfermo y ayudarlo, al desnudo y cubrirlo, al prisionero y visitarlo. Necesitamos convertirnos en un auxilio para la humanidad. ¿Por qué mandó Jesús? ¿Por qué nos mandó el Señor a hacer este ministerio? Pues porque el Señor vio que era la palanca. ¿Ustedes saben lo que es una palanca? Nosotros estamos moviendo allí en la granjita que tenemos en Oklahoma. Estamos preparando para empezar los sembrados, las siembras. Y nos tocó mover unas casas que hicimos grandes, unos viveros grandes para las plantas. Y teníamos que mover esas casas y no dañarlas. ¿Y cómo moverlas? ¿Cómo hacer para moverlas? Bueno, yo me acordé de la ingeniería colombiana que mueve los edificios de un lugar a otro. Y entonces yo le dije a mi nieto: vamos a moverlas, pero sin dañarlas. Porque cuando ellos comenzaron a moverlas, comenzaron a dañarlas. Y yo dije: no se pueden dañar porque no las podemos hacer de nuevo, son muy caras, $3,000-4,000. Le dije: vamos a moverlas sin dañarlas. Así que nos conseguimos una gran cantidad de palancas y de tubos, y las pusimos sobre tubos y las movimos donde queríamos sin dañarlas. Porque usted con una palanca puede hacer ¿qué? Puede hacer mucho. Arquímedes dijo: deme una palanca y muevo ¿qué? El mundo. Y una palanca mueve el mundo. Y el Señor Jesucristo sabía que esta era la palanca clave para la predicación del evangelio. Y vamos a verlo ahora. Vamos a ir a través del espíritu de profecía, mirando con cuidado este asunto. Oigan bien. Número uno, esta obra está definida, esta obra médico misionera está definida. Y está claramente definida en el hecho de que Dios envió a su Hijo, ¿para qué? Para que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, ¿para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Dios envió a su Hijo para que salvara a la humanidad. Y Jesús dijo: yo he venido al mundo, ¿para qué? Para salvar a la humanidad. Le dijo a los discípulos cuando querían echarle fuego a Samaria, dijo: no, yo no he venido para destruirlos, yo he venido para salvarlos. Y el Señor vino para eso, porque Él vino encomendado del Padre a salvar a la humanidad. Y sucede que Jesús usó más tiempo curando que predicando. ¿Por qué razón? ¿Ah? Era la palanca, dice la hermana, ya agarró la idea de la palanca, muy bueno. Pero es que Jesús usó más tiempo curando que predicando, porque la gente estaba toda enferma. Entonces había muchos enfermos, había que empezar por ahí. Tuve la oportunidad como pastor de tener una iglesia de 1,000 y pico de miembros. Y a los pocos días, Pastor Orlando, encontré que la mayoría de los hermanos estaban enfermos. Porque cuando llegaba el miércoles, no había casi nadie en la iglesia. El sábado había 1,000 y pico. Y el miércoles había por ahí 50 o 60. Y yo dije: no, esto tiene que tener un problema. Así que dediqué el día jueves para educación de salud y para hacerle un estudio, una entrevista a cada hermano para ver cómo estaba su salud. Y la salud estaba tan mal, hermanos, que había personas que yo me ponía a hablarles
y de pronto se quedaban así y decían: un momentito, pastor, que no grabé lo que usted me dijo. ¿Qué fue lo que dijo? Imaginen cómo estaba la situación, ¿verdad? Así que la situación era difícil en salud allí. Mi esposa y yo dedicamos tiempo en clases de cocina y en enseñándoles enfermería del hogar y todo lo que teníamos a la mano. Y al poco tiempo teníamos 400 personas asistiendo los miércoles. Las cosas cambian, porque la palanca, ¿qué? Trabaja. La palanca trabaja, hermanos. Y el Señor Jesucristo vino a esa obra, y oigan lo que dice. Nuestra obra está claramente definida. Como el Padre envió a su Hijo al mundo, así Cristo nos ha enviado a nosotros, sus discípulos y obreros, médicos misioneros, en cumplimiento de la gran misión. ¿A quiénes nos ha enviado? A nosotros, sus discípulos, médicos misioneros. Nosotros debemos hacer la voluntad de Dios. Ningún juicio o criterio humanos deben ser el criterio de lo que constituye la obra médico-misionera genuina. Es decir, hermanos, esta obra es de origen divino y fue instituida por el Señor Jesucristo. Y fue Él quien le dijo a los discípulos: les doy orden para que vayan, sanen enfermos, echen demonios, hagan y a la obra, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Fue Jesús quien les dio ese ministerio a los discípulos, y los discípulos debían hacer el ministerio que el Señor Jesús les dijo. Ahora, oigan lo que dice, hermanos. Oigan la razón por la cual la obra no ha terminado en el mundo, hermanos. La única razón por qué esta obra no ha terminado en el mundo es porque nosotros no estamos siguiendo los pasos que nos fueron enseñados. No estamos siguiendo el programa que el Señor tenía para nosotros. Y si no seguimos ese plan, es muy difícil. Oigan lo que dice el Espíritu de Profecía en el Ministerio Médico, página 24. Nada puede ayudarnos más en este momento que entender y cumplir la misión del más grande médico misionero que caminó alguna vez por el mundo. Oigan esto. El objetivo de nuestra misión es la misma misión del Señor Jesucristo: salvar a la humanidad, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Jesús dice: les doy poder para que vayan ¿a qué? A sanar enfermos, a esto, y a echar fuera demonios y a todo esto. Su misión fue hacer conocer y demostrar su amor por la raza caída. Cristo vino de parte del Padre para hacer conocer ese amor del Padre para la humanidad, y ahora nos envía a nosotros para que hagamos conocer ese amor de Cristo para la humanidad. Es el cumplimiento, la obra médico-misionera es el cumplimiento de las Escrituras. La obra que se está haciendo en estas líneas, en este momento, en muchos lugares. Ustedes saben que hay muchos sanatorios, de salud natural, adventistas en el mundo, y otros también que no son adventistas, y están haciendo una obra especial. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, cuando hacemos esta obra, es una palanca superpoderosa para lograr resultados. Déjenme darles un pequeño ejemplo. Trabajábamos mi esposa y yo para el centro Lifestyle Center of America, allí en Oklahoma. Un centro de salud muy lindo que teníamos, lamentablemente se vendió, ya no está en uso. Pero en este centro, hermanos, vinieron los artistas más cotizados de Estados Unidos y de otros países del mundo a ser atendidos. Los atendimos, fueron mis pacientes ahí en terapia. Y recuerdo en forma muy especial un señor, hermanos, un señor que vino, y después de darle el segundo tratamiento, me puse a estudiarlo más o menos, a estudiarle psicológicamente cómo funcionaba. Y yo le dije: ¿sabes una cosa, fulano? Que el problema tuyo no es físico. Dijo: ¿cómo, López? Dije: no, el problema tuyo no es físico. Le dije: el problema tuyo es espiritual. Dice: ¿por qué me dices eso, López? Y yo le dije: pues te digo eso porque eso es lo que revela tu rostro y tu conducta. Es un problema espiritual. Le dije: ¿tú quieres ayuda? ¿Quieres que te dé ayuda en eso? Y dice: ¿ves? Si tú ves que eso es, pues yo estoy aquí para que me ayudes. Le dije: pues yo te voy a ayudar. Y comencé a trabajar con él, a darle el tratamiento y a hablarle y a enseñarle
el problema que él tenía y el por qué y cómo podía solucionar ese problema. Porque, hermanos, cuando una persona tiene problemas espirituales, está doblemente enfermo. Y si usted logra ayudarle en ese problema, lo alivia. Sin, como dijo el compañero esta mañana, sin medicina y sin droga y sin nada. Usted lo puede aliviar, porque le enseña el camino de mejorarse. Bueno, este señor terminó el programa de 19 días, se graduó, y él dio un discurso al terminar y dijo lo siguiente, dijo: déjenme decirles que cuando yo llegué a este lugar, yo era ateo. Hasta cuando vine a este lugar, yo era ateo. Dice, y vine a este lugar para que me sanaran porque estaba enfermo, muy enfermo. Dice, pero Dios me envió aquí porque Él tenía su manera de ayudarme. Dice, y hoy estoy completamente alentado, me siento completamente bien, saludable, feliz. Y más que todo, doy gracias a Dios. Oiga, doy gracias a Dios, un ateo, que usó a alguien, no quiso decir quién y mejor todavía, dijo, usó a alguien para enseñarme mi problema y ayudarme en mi problema. Dice, y hoy me voy de aquí feliz, reconociendo que hay un Dios en los cielos que nos ayuda. Qué lindo. Una persona de esas, hermano, por un tratamiento simple de terapia, de agua y de masajes. El Señor sabe cómo la obra puede ser hecha, por eso lo mandó de esta manera. Oigan lo que dice, aquí dice que esa obra que se está haciendo en estas líneas, esa es la obra que el Señor nos mandó para que hubiera cumplimiento de las Escrituras. Qué interesante. Se cumplen las Escrituras, hermanos, cuando nosotros hacemos la voluntad del Señor. La obra médico-misionera, hermanos, oigan lo que dice, es el evangelio predicado. El carácter de la obra es el evangelio predicado, es la compasión de Cristo revelada. Cuando nosotros vamos a la casa del enfermo, a la casa de la persona y le ayudamos, y le ayudamos a recuperar su salud, hermanos, esto es interesante. Mi esposa y yo tenemos experiencias tan lindas. Bueno, ella les contó la experiencia en partecita del niño. Quiero decirles que ese niño nos lo quitaron a los 2 meses por problemas, por celos religiosos. La iglesia de él nos lo quitó porque no quería que de pronto se fuera a ser adventista. Y se lo llevaron. Y sucede que nadie lo cuidó. Y lo pusieron allá en una cama al aire libre. Las moscas vinieron, lo picaron, y cuando lo devolvieron porque se estaba muriendo ya, tenía gusanos así de grandes, hermanos, sin mentirles, así de grandes en las piernitas por todas partes, parecían cavernas de podridas. Bueno, el Señor hizo maravillas con ese caso. Eso es parte de la obra que nosotros hemos sido llamados a hacer. Hay una obra para hacer. Oigan esto, hermanos, oigan esto, llegamos a la parte seria ahora. Escuchen esto. Y yo espero que escuchen esta vez, hermano, porque la vez pasada yo les di un seminario de mayordomía y les enseñé cómo superarse financieramente con la ayuda de Dios. Sí, me dio tristeza oír al pastor diciendo que van a hacer, posiblemente la emisora haya que cerrarla, porque si ustedes estuvieran dando conforme a la bendición que el Señor les ha dado y les está dando, habría suficiente para el trabajo del misionero, hermanos. Ojalá que entiendan el asunto, cómo yo les enseñé, cómo mi mayordomía, cómo es dar por la bendición que el Señor nos da. Y cuando lo hacemos así, las bendiciones llueven a su bolsillo. Usted no tiene que dar nada de su cuenta prácticamente, porque usted da algo y el Señor se lo recompensa con creces. Y entonces usted tiene más para dar, y más para dar, porque entre usted más da, más recibe. ¿Se acuerdan la historia que les conté de la joven que no sabía cocinar y puso un paquete de arroz en una olla? Y cuando ese arroz comenzó a subir, ella sacaba arroz y echaba en otra olla, sacaba arroz y echaba en otra olla, y sacaba más arroz y echaba en otra olla, y llenando ollas porque se le subía y le salía. Así va a ser su bolsillo cuando usted dé conforme a la bendición que el Señor ha dado. Bueno, esa era una idea en mayordomía. Me salgo de ahí ya rápido, pastor, no se preocupe, sigo con el tema. Oigan lo que dice ahora. Hay una obra para hacer por las iglesias que muy pocos tienen idea de ella.
Acabo de leerles. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui huésped y me recogiste. Desnudo y me cubriste. Hermanos, esa es la obra que el Señor nos ha mandado a nosotros hacer. Esa es la obra que aquí dice que las iglesias no se han dado cuenta. Entonces dice, esta es la clase de obra médico, misionera, evangelista que debe ser hecha hoy. Debía ser hecho de hecho, hermanos, bueno, ya voy a llegar a ese punto. Esta obra debía haber sido la obra que hubiera hecho la iglesia primitiva desde ese tiempo, y ya hace tiempo hubiera terminado. Lamentablemente hubo unas fallas que vamos a ver ahora y vamos a evitarlas esta vez, y por eso no ha terminado la obra. Pero esa fue la causa, que no se siguió el plan del Señor. Esta es la clase de obra médico-misionera que debe ser hecha. Se debe llevar los rayos del sol de justicia al cuarto del enfermo que sufre. ¿Qué se debe hacer? Llevar a Jesús al cuarto. ¿Y cómo se va a llevar? ¿Quiénes deben involucrarse en esa obra? Oigan lo que dice el consejo del Señor. Hemos llegado al tiempo cuando cada miembro de la iglesia, ¿cuándo qué? ¿Cuándo qué? ¿Cada miembro? Todos oyeron, qué bueno. Hemos llegado al tiempo cuando cada miembro de la iglesia debe involucrarse en la obra médico-misionera. Hermanos, si la iglesia oyera esto y lo aceptara y lo pusiera en práctica, en general, qué tremendo, pastor, qué tremendo. Imagínense ustedes lo que haría esta iglesia regada por todos estos lugares, ayudando a la gente, sanando gente. Porque miren, hermanos, la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de ¿qué? De las aguas. Hermanos, cuando yo doy un tratamiento de hidroterapia, le hago entender a la persona que el Espíritu de Dios todavía se mueve sobre las aguas. Y cuando terminamos el tratamiento, la persona dice, tiene razón, pastor, me siento nuevo, porque todavía el Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas. Un solo tratamiento de hidroterapia, hermanos, puede sanar grandes problemas. Un dolor de cabeza, un problema de tantos problemas, hermanos, que usted puede solamente con agua tibia, con agua caliente y fría, puede hacer, hermano. No tiene que ser un médico, simplemente aprender a dar tratamientos de hidroterapia, yo espero que les van a enseñar todo eso, porque eso es parte del programa. Hace unos 2 años estuve en la ciudad de Washington, donde preparé 40 personas para médicos misioneros evangelistas. Y hermanos, estuvimos allí en las noches, todas las noches los hermanos estaban bien interesados en el asunto. Y estábamos allí dando tratamientos, enseñándoles a dar masajes, enseñándoles a dar tratamientos de agua fría y caliente, enseñándoles todo. Y qué felices los hermanos. Después que me vine, pusieron en la iglesia un servicio de SPA, de tratamientos sencillos en la iglesia. Y entonces le dan tratamientos a las personas que llegan ahí. Y qué buena obra están haciendo. Hemos llegado al tiempo cuando cada miembro de la iglesia debe involucrarse en esta obra. Dijo el compañero esta mañana, es muy distinto, hermano, cuando usted llega a una casa, mire, ustedes quieren estudiar la Biblia conmigo, ¿qué le van a decir? No, gracias, yo soy otra cosa, y no va a querer estudiar con usted. Pero si usted llega y le dice, mire señora, quisiéramos ver a algún enfermo aquí en su casa, alguna persona que tiene problemas. Oh, sí, tengo un niño que tiene diabetes y yo no sé cómo alimentarlo. No se preocupe, le vamos a enseñar cómo alimentar a ese niño para que se mejore. Y empezamos a enseñarle la culinaria para diabéticos y enseñamos a enseñarle a esto. Hermanos, cuando terminemos 4 o 5 clases, la persona va a decir, ¿y a qué iglesia van ustedes? ¿Sí o no? Usted no tiene que decirle nada. Simplemente ayúdelo. Y al momentito le va a preguntar, ¿y a qué iglesia dan ustedes? ¿Y por qué ustedes hacen esta obra? ¿Dónde los enseñaron? Cuando trabajaba en Puerto Rico, en mi iglesia grande de 1000 miembros, había la esposa de un ingeniero.
Y cuando me oyó hablar de la obra misionera, ella dijo: pastor, ¿cómo hago? Yo quiero hacer la obra, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para hacer la obra? Porque me es muy difícil trabajar entre mi sociedad, porque ellos no quieren oír nada de esto. Y yo le dije: tú fuiste a la clase de mi esposa de culinaria, ¿verdad? Dijo: sí. Le dije: tú aprendiste a hacer pan de banano, ¿verdad? O de plátano, como dicen otros. Y me dijo: sí, yo aprendí. Y lo hago muy sabrosito, pastor. Le dije yo: haga pan de banano, llévele a sus amistades, no les diga nada, simplemente dígale: mira, te traigo ahí una cosita para que pruebes a ver si te gusta. Y más tarde, la otra semana, le lleva otro. Y ahí mismo le va a preguntar: ¿y dónde aprendiste? ¿Y qué pasó? Y entonces usted le dice: me enseñaron en la iglesia adventista cómo hacer esto. Y le va a preguntar: ¿y qué es eso? ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso de adventista? Y le van a enseñar y le van a abrir la puerta. Bueno, la hermana me escuchó y yo me alegro porque ella me escuchó. Siempre me escuchaba mis consejos, aunque fueran fuertes. Y esta hermana comenzó a hacer pan de banano y a llevarle a sus amistades. Bueno, la librería allí en la ciudad no querían saber de los adventistas. Así que a veces teníamos que comprar las cosas que necesitábamos así más o menos clandestinamente, porque ellos tenían muy buen material. Esta hermana era amiga del jefe de la librería y entonces le llevó pan de banano y esa gente se encantaron. Y entonces ya les habló de que era adventista y que le enseñaron en la iglesia adventista y tal cosa, y en fin, y que a nosotros nos gustaba la salud y que por eso hacíamos esa. Después yo era el pastor más bienvenido en esa librería. Por un pan de banano, pastor. Médico misionero evangelista. Sin hacer mucho escándalo. Se ganó el cariño de esa gente y de muchos otros con un pan de banano. Ustedes ven, hermanos, que el mundo está listo. ¿Saben una cosa? Aquí ustedes van a ver que por qué razón tenemos que ser todos médicos misioneros evangelistas. Ya les voy a decir. Oigan esto. Hemos llegado al tiempo cuando cada un miembro de iglesia debe ser médico misionero evangelista. Oigan, ¿por qué? Porque el mundo es un lazareto lleno de enfermos, tanto físico como espiritual. En todas partes hay personas pereciendo por no conocer las verdades que nos han sido confiadas a nosotros, los miembros de la iglesia. Hay gente pereciendo en todas partes, de diabetes, como dijo el compañero esta mañana, de un sinnúmero de enfermedades, hermanos, pereciendo porque no saben cómo hacer. Esta semana nos llamó un joven que tiene diabetes de México, está muriendo, y si hubiera podido salvar, si hubiera seguido una dieta correcta, simplemente, sin necesidad de medicina, una dieta correcta hubiera salvado el muchacho. El mundo entero, hermanos, dice la sierva de Dios, es un lazareto. ¿Saben lo que es un lazareto? Un lugar lleno, completo, lleno de enfermos. Usted pregunte cuando usted vea a una persona: ¿usted tiene algún problema de salud? Si no le duele la cabeza, le duele la nariz. Si no le duele la nariz, le duele el ojo. Si no le duele el ojo, le duelen los dedos, las piernas, las rodillas. En fin, alguna cosa le duele. Cuando era capellán en Bellavista, una mañana bajaba en mi carro para la ciudad. El hospital queda en el monte arriba. Bajaba a la montaña, bajaba la montaña a la ciudad, y en el camino había una enfermera pidiendo Ray, o como dicen, Pon o Aventón, como dicen otros. Y entonces la recogí, y al momentito había otra persona también pidiendo, y entonces eran dos damas. Se sentaron en el carro, la parte de atrás, y comenzaron a charlar. Y era una bien grande y otra bien pequeña. Y la bien grande comenzó a contarle a la pequeña los muchos dolores y problemas que tenía de salud. Cuando llegamos a la ciudad, la grande se bajó, la chiquita se quedó en el carro para seguir hasta otro lugar. Y entonces dice: bueno, adiós, querida. Y me alegro que no eres más grande, porque todavía te dolería algo más. Hermanos, el mundo está en dolor. Estamos viviendo en un mundo enfermo por la droga, por las enfermedades, por la tensión nerviosa. 95% de los problemas de salud, hermanos, se deben a las enfermedades mentales. La mayoría de las personas están enfermas mentalmente, no tienen nada físico, como ese caso que les conté. Era cuestión espiritual, era cuestión de conciencia. Se usan toneladas, miles de toneladas de licor y miles de toneladas de pastillas
para comer, para no comer, para el dolor, para el para dormir, para no dormir. Y eso todo se puede evitar porque el problema más que todo y generalmente es la conciencia y no es cuestión de enfermedad. Simplemente la conciencia lo enferma y eso no se cura con cigarrillos ni con licor. Eso se cura sobre las rodillas, sin ninguna medicina. ¿Cuál es el alcance de la obra médico-misionera, hermanos? Hay una obra que las iglesias deben hacer. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui huésped y me recogiste. Ok, dice aquí que debido a que el mundo está enfermo, nosotros hemos sido llamados para solucionar ese problema. La obra médico-misionera trae a la humanidad el evangelio que los libera del sufrimiento. Es la obra pionera del evangelio. ¿Qué fue lo primero que Jesús hizo? ¿Qué era lo primero que Jesús hacía cuando le pasaban un enfermo? Le perdonaba los pecados, ¿verdad? Y entonces lo trataba, inmediatamente lo sanaba. Obra pionera en el evangelio, hermano. Y fue el Señor Jesús el que nos enseñó ese método. Oigan lo que dice. Dijo la sierva de Dios: puedo ver, me ha sido mostrado en la providencia del Señor que la obra médico-misionera evangelista es una gran cuña de entrada para alcanzar a las almas. No hay una obra más fácil, hermanos. No hay una obra mejor. No hay una obra más eficiente en el mundo para alcanzar personas para el evangelio que a través de la salud. Y es lo que menos estamos usando. Es lo que menos estamos usando. Como un medio, oigan esto, como un medio para quebrantar los prejuicios y ganar acceso a las mentes, la obra médico-misionera debe ser hecha, no solamente en un lugar, ni en dos, sino en muchos lugares todavía, en todos los lugares donde todavía no ha llegado el mensaje. Esa es la manera como podemos llegar a las almas, a través. Ustedes pregunten en la China, por ejemplo, ¿cómo es que el evangelio adventista pudo penetrar la China? A través de la salud. El doctor Miller enseñándole a los chinos a usar la leche de soya en vez de leche de vaca. Y ahí en China, eso es lo más famoso ahí. Entonces, a través de la salud ha llegado el mensaje no solamente a la China, sino a muchos otros lugares también. Oigan esto, no les estoy dando las citas porque están en el material y las pueden copiar después o las pueden tener. La mano derecha es usada para abrir puertas a través de las cuales la iglesia pueda hallar entrada. Esta es la parte que la obra médico-misionera debe hacer. Debe diligentemente preparar el camino para la entrada de la verdad en este tiempo. Recordemos que un cuerpo sin manos no tiene uso. Hermanos, la obra médico-misionera de salud es la mano derecha de la obra de Dios. ¿Para qué usa usted la mano? Si es derecho, ¿para qué usa su mano derecha? Para abrir la puerta. Si es zurdo, pues va a usar la izquierda, pero parece que el Señor era derecho y mencionó fue la derecha. Usted usa la mano derecha para abrir la puerta y entrar. ¿Para qué quiere el Señor que usemos la obra médico-misionera? Como la mano derecha del cuerpo para entrar. Y en ningún lugar, hermanos, a usted lo pueden rechazar por cualquier otra cosa, pero nunca lo van a rechazar si usted es una persona que puede ayudar en salud a las personas. No lo van a rechazar. Siempre lo van a aceptar y lo van a aceptar con gozo. En cada ciudad debe haber una representación de la obra médico-misionera. Es decir, ya esta iglesia aquí debería tener un lugar donde poder ofrecer tratamientos de hidroterapia y clases de cocina y cursos para dejar de fumar y dejar de beber y cursos para dejar las drogas, todo eso. Una iglesia grande como ustedes y con facilidades como tienen podrían estar haciendo una obra tremenda. Y no tienen que invitar a la gente, porque Jesús, una vez que sanaba a la persona y le perdonaba los pecados, le decía, dice la sierva de Dios, que una vez que él hacía eso por la persona lo seguía. Hermanos, las personas de por sí van a llegar a la obra. De por sí van a llegar a la obra. Cuando usted hace algo bueno por una persona, hermano, eso no se pierde. En Puerto Rico una señora llegó a vivir a un barrio donde vivía una hermana adventista
Y en ese tiempo la leche se repartía en botellas, un carrito repartía las botellas de leche y usted tenía que anotarse para que le trajeran su botella. Y esta señora con 3 niños llegó a vivir allí, pero el hombre de la leche le dijo: no tengo vacante, señora, no podré hasta en un tiempo en el futuro. Y una hermana adventista que estaba allí dice: no se preocupe, señora, mis hijos ya están bastante grandes, yo recibo 4 botellas, voy a darle 2 a usted y yo cojo 2 para la familia mía, que con eso tenemos, para que usted tenga para sus niños. Hermanos, por 2 años esta hermana le dio la botella de leche a la persona, pero nunca le dijo qué religión tenía. La señora, a los 2 años, el hombre de la leche dijo: ahora puedo venderle la que usted quiera porque tengo vacante. Entonces ella tomó su lista. En esos días llegó un predicador a fabricar una iglesia en ese barrio, y cuando la terminó, invitó a la gente, toda la gente del barrio, y invitó a la señora a la iglesia. Pero cuando el esposo llegó, ella le dijo: mira, van a empezar los servicios en esta iglesia que hicieron acá y yo quiero asistir porque me invitaron. Dice: oh, no, tú no vas a ir ahí. ¿Tú quieres ir a una iglesia? Ve donde la señora que te permitió la leche por 2 años, que te ayudó con esa leche por 2 años. Ve allá y dile a esa señora dónde va, y tú vas a ir a la iglesia donde va ella. Si tú quieres ir a la iglesia a otra, no vas a ir. Y entonces la señora fue y dijo: ¿y dónde va? ¿A qué iglesia vas tú? 2 años, hermano, sin decirle nada. Y ahora es adventista, ahora es una persona convertida y está en la iglesia fielmente. Un simple hecho, hermano. Ahora piensen ustedes cuando le sanen de una diabetes, cuando le sanen de una enfermedad bien fea, hasta de un cáncer, de todas esas cosas que se pueden evitar, ¿cómo se va a sentir la persona de bien y de agradecida? Nosotros tenemos llamadas de varios países, porque nosotros estuvimos en varios países del mundo trabajando, y recibimos llamadas muy a menudo de varios países de personas para agradecernos por lo que hicimos por ellos. Hermanos, y no fue mucho, pero fue algo que se hizo, y para gloria de Dios está dando frutos todavía. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces para hacer esto? Es lo que preguntan que ustedes hacen, porque yo sé que algunos de ustedes están ansiosos. Bueno, pastor, dígame qué tengo que hacer para ser un médico misionero evangelista, que yo quiero arrancar ya mismo a trabajar en esto. ¿Sí o no? ¿Cuántos quisieran arrancar ahí mismo a trabajar? A ver la mano. Con ese ánimo no se va a hacer nada, pastor, aquí. Le aseguro que no se va a hacer. ¿Cuántos quieren ir como médicos misioneros evangelistas a ayudar a la humanidad y a llevar el evangelio a todas partes del mundo? A ver. Tampoco todavía, pastor. Vamos a ver si cuando termine algunos se animan más. Cristo buscó la gente donde ellos estaban y allí les presentó las grandes verdades del reino. Fue de lugar en lugar confortando los sufrimientos y sanando los enfermos. ¿Fue haciendo qué? Confortando y sanando los enfermos. Exactamente lo que usted y yo vamos a hacer. Esta es nuestra obra y es lo que Cristo espera de ustedes, de nosotros. Ministerio Médico, página 319. Los ministros deben enseñar cómo vivir una vida temperante. Ahora arranca con nosotros. Nosotros los pastores debemos ser el primer ejemplo en una vida temperante, en un programa decente, en una dieta vegetariana balanceada para la salud. Debemos ser los primeros en enseñar esto. Y toda persona que va a salir como médico misionero evangelista debe recordar que nosotros no podemos dar lo que no tenemos. ¿Me oyeron? Usted no puede dar lo que no tiene. Si usted no está viviendo como dice el apóstol San Pablo en Romanos 12:1, ¿verdad? Entregando, como dice, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, hermanos. Si usted y yo no somos un dechado en temperancia y en salud, no traten. Mi esposa y yo hemos ido a algunos lugares, a muchos lugares del mundo, para dar culinaria vegetariana. Y hay personas que nos han dicho: miren, aquí vinieron unas personas a enseñarnos de culinaria vegetariana, pero eran tan gordos que nosotros dijimos: estos no practican nada de eso, así que olvídese. Y no aprendieron nada. Y en otros lugares nos han dicho: mire,
vinieron unas personitas tan flaquitas, que parecía que ni comían, parecía. Y yo pensé que si me hacía vegetariano me iba a poner como ellos, y no quise meterme en eso. Hermano, usted no puede ser, usted tiene que ser un dechado. Así que si es muy gordito, trate de bajar, y si es muy flaquito, trate de subir para que esté más o menos, ¿verdad? Que lo vean que no se está muriendo de hambre, ni tampoco se está llenando de diabetes, ¿verdad? Así que hay que ser un dechado de salud. Eso es lo que el Señor pide aquí. Dice, los ministros deben recibir entrenamiento y práctica para saber administrar los remedios naturales sencillos, y así estarán imitando el ministerio de Cristo. Ahí está el hermano que va a enseñar las partes prácticas. Haga lo mejor por los enfermos en su condición en que están, pero recuérdeles que usted no es un médico, sino un ministro que ayuda a los enfermos afligidos. Hermanos, recuerden que cada uno de ustedes es ministro del Señor. Por lo tanto, es un ministro, médico, misionero, evangelista. Oigan esto, se necesitan ahora obreros, médicos, misioneros, evangelistas que vayan por todo el mundo y oren por los enfermos, que ministren sus necesidades, no con drogas, pero con remedios naturales, y enseñando cómo recuperar la salud y evitar la enfermedad. Una orden del cielo. Ese es nuestro deber, hermanos. El mundo espera que nosotros hagamos esto. El mundo anhela que nosotros hagamos esto. Llegué en Santo Domingo a dar unas conferencias a una iglesia, y había 2 médicos en el programa. En la invitación llegaron 2 médicos al programa de salud que yo tenía. Y cuando terminé el programa, los 2 médicos me esperaron y me dijeron, mire, nosotros queremos que usted nos dé una conferencia el jueves, y le vamos a reunir a todos los profesionales de la salud de esta ciudad. Y yo les dije, sí, está bien. Después pensé, ¿y cómo me metí yo a eso cuando no tengo mucho tiempo? Pero bueno, de todas maneras, ellos reunieron 180 profesionales de la salud en una biblioteca para que yo les diera la conferencia. Entonces les di la conferencia a todos los médicos de la ciudad, y a los profesionales de la salud les di la conferencia de salud. Cuando terminé la conferencia, 8 médicos estaban en la puerta esperándome. Yo dije, voy a tener problemas, vienen preguntas, quién sabe qué va a hacer aquí. Y me dijeron, mire, ellos pensaban que yo era un doctor, me dijeron, mire, necesitamos que se quede una semana con nosotros para que nos dé una conferencia diaria siquiera, para nosotros superarnos y aprender estas cosas que usted nos está enseñando. Y yo dije, ¿qué les he enseñado a estos doctores y a estos profesionales de la salud yo? Si lo que les dijo una conferencia normal de salud que doy en las iglesias, hermanos. Miren, la iglesia tiene tanto conocimiento, hermanos. La iglesia nuestra, ustedes y yo, tenemos tanto conocimiento en salud que podemos enseñarle a todos los que... Miren, hermanos, las demás iglesias no hacen nada en esto. ¿Qué otras iglesias predican del licor? No pueden porque ellos lo beben. ¿Qué otros predican del fumar? No pueden porque ellos fuman. Los ministros se emborrachan a veces antes de salir a predicar. ¿Qué es? Que para poder tener ánimo para predicar. Yo no necesito beber para tener ánimo. Yo tomo agua y con eso tengo bien. Ok. Los ministros deben recibir entrenamiento y práctica para esto. Ahora escuchen. Se necesitan obreros, médicos, misioneros que vayan a los enfermos, que les ministren sus necesidades. En la obra médico-misionera debe enseñarse los principios del sano vivir. Así que ustedes lo están aprendiendo porque el hermano les va a enseñar estas cosas, y deben venir todos. Aunque usted no quiera ser médico, misionero, evangelista, hermano, venga, porque usted necesita el conocimiento. Porque a su casa llegan personas, y cuando saben de su religión, saben de su iglesia, ellos quieren saber qué es lo que usted sabe, qué es lo que usted tiene. Hermanos, la obra de salud es una puerta de entrada tremenda. Cuando era presidente de la obra adventista en Curazao, viajé en un avión con 2 misioneros que iban para Trinidad a trabajar como misioneros. Eran bautistas. Y cuando yo me di cuenta que ellos eran misioneros, pues entonces comencé a hablar con ellos. Y dije, no les voy a hablar de Biblia porque rápido van a decir que no, pero los voy a agarrar por la parte de salud. Así que comencé a hablarles de salud. Y cuando terminamos el viaje en Willemstad, en Curazao, ellos me dicen, mire señor, ¿usted tiene oficina aquí en esta ciudad? Le dije, sí.
tengo oficina aquí en esta ciudad. Dice, ¿dónde? Le dije, en tal parte. Dice, usted podría recibirnos mañana a las 9 en su oficina. Y yo le dije, ¿cómo no? Claro que sí. Y entonces al otro día, a las 9 de la mañana, llegó la pareja de misioneros a mi oficina. Allí estuvimos hasta las 12 del día. Les enseñé todo el programa de salud y les enseñé del sábado y de las verdades adventistas. Y cuando se fueron me dice, gracias pastor, vamos como misioneros y vamos a ir a enseñar estas verdades que no sabíamos. Qué lindo. Pero empezamos por la salud, hermano. Esta es la puerta de entrada, dice la señora Juárez, y se necesitan obreros que hagan este trabajo. Se necesitan, porque este es el que enfoca las necesidades de la gente, hermanos. Una persona no tiene tanto interés en que usted le vaya a dar un estudio bíblico como que le diga cómo comer bien y cómo estar bien de salud y cómo evitar el dolor de cabeza que le da cada 2 o 3 días y cómo evitar esas cosas. Eso es lo que la gente necesita, el bienestar. Y entonces le van a abrir la puerta después para que usted les hable de todo lo que ustedes quieran. Este método está conectado con el último mensaje de amonestación al mundo, Apocalipsis 18:1. Las iglesias, oigan ahora, llegó la hora. Las iglesias deben usarse como centros de entrenamiento para los miembros de iglesia. Felicitaciones, pastor, usted está haciendo eso ahora. Le felicito. Ojalá que este pueblo aprecien eso. Ojalá. Se les debe enseñar cómo dar estudios bíblicos, clases de culinaria vegetariana, cómo cuidar a los enfermos en casa. Hermanos, algunos de ustedes van al hospital a ver un familiar y ustedes no saben qué hacer. Ese familiar se puede estar reventando ahí y usted no sabe qué hacer y dice, yo no me meto en nada porque yo no sé nada. Claro, pero si usted asiste a una clase de enfermería del hogar y aprende qué debe hacer y qué no debe hacer al ver un paciente en el hospital, usted puede ser de utilidad. De otra manera usted va a ser de estorbo, porque 3 o 4 personas hablando en un cuarto. Miren, hermano, yo estuve en el hospital una vez y dije, ojalá que nunca más me toque estar en un hospital, porque como era pastor, se venía la iglesia entera a verme ahí, y a veces yo me estaba reventando y me daba pena decirles, sálganse que necesito ir al baño o alguna cosa, porque yo reventándome, y ellos hablen y hablen y hablen, ni siquiera se daban cuenta que yo necesitaba, ¿verdad? Y si usted no sabe qué hacer, usted puede más bien perjudicar al paciente en el hospital. Necesita aprender esto. Se necesita aprender tratamientos de hidroterapia, primeros auxilios. La Cruz Roja da unos cursos tremendos de buenos en primeros auxilios, que son muy buenos. Masajes, clases de cocina, en fin. Hay tantas cosas que usted debe aprender y que la iglesia se las enseña si usted quiere, para que pueda estar en condiciones de ayudar a la gente que va a ver. Es importante aprender a trabajar en equipo, incluyendo a Cristo en todas nuestras decisiones y en todo tratamiento que damos. En todo momento que usted pueda dar un tratamiento, ayudar a alguien, darle un masaje o un tratamiento de agua o cualquier tratamiento, o enseñar una clase, debe comenzarla con oración y enseñando a la gente la razón por la cual usted hace esto. Ahora, hermanos, ¿cuáles son los obstáculos que tiene esta obra? Oigan bien, esta obra ha sido poco conocida porque el plan de Dios no ha sido obedecido ni seguido. Esa es la razón por la cual esta obra no ha triunfado, porque no ha sido obedecido. Al leer la palabra del Señor, vemos cómo el Señor introdujo este método en su ministerio. ¿Sí o no? ¿Qué hacía Jesús más tiempo que predicar? Sanar. Ese era el ministerio de él. Médico, misionero, evangelista. El mayor médico que caminó sobre el mundo. Y ¿saben una cosa, hermanos? Dice el Espíritu de profecía que cuando usted sacrifica su yo y permite que el Espíritu Santo more en usted para hacer esta obra, dice que Dios le dará poder para saber cómo ayudar a las personas. Es admirable, hermanos, es admirable. Yo me quedo tonto porque a veces llega una persona con una pierna torcida. Bueno, yo sé algo de eso, pero no soy un especialista. Pero el Señor me dice, hálele esa pierna que eso se va a arreglar. Y llego y le digo, ¿quiere aguantar un dolorcito? Y ya. Y yo me pongo a ver cómo el Señor me usa para hacer cosas que yo ni las sé. Pero el Espíritu Santo lo ayuda a usted para hacer cosas que usted mismo no sabe. Es importante trabajar en equipo, en otras palabras, y trabajar bajo la dirección del Señor. Ahora, fallos.
no ha sido obedecido el plan del Señor. Este era el plan del Señor y no ha sido obedecido. Y entonces oigan lo que dice: lamentablemente nuestros ojos no pueden ver ni entender la comisión dada a los discípulos. No podemos ver, no podemos entender. Ustedes en este momento todavía no pueden ver. ¿Y cómo puedo ser un médico misionero evangelista? ¿Cómo puedo llegar a hacer eso? Pues no puede ver esto. Fallo en la espiritualidad. Las razones por las cuales el Señor no manifiesta su poder en una manera más abundante es debido a la falta de espiritualidad de los que afirman tener la verdad. La falta de hacer la obra médico-misionera vuelve las iglesias deficientes. Cuando un cuerpo no tiene manos, se vuelve inútil. Si usted no usa su mano derecha, la obra médica, la iglesia no hace mucho trabajo. ¿Cómo comenzar a hacer esta obra? El Señor le dará el éxito en esta obra porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación cuando se combina con la obra práctica médico-misionera. La unión de una obra cristocéntrica por el cuerpo con una obra cristocéntrica por el alma es la verdadera interpretación del Evangelio. ¿Oyeron eso? Interesante, ¿verdad? La unión de estas dos obras por el alma y por el cuerpo son la verdadera interpretación del Evangelio. Es de éxito y tendrá éxito porque es una obra de intervención y de orden divino. Hermano, esto es el Señor Jesucristo el que nos está mandando a hacer esto a través del Espíritu de Profecía y de la Biblia. Se me ha mostrado que Dios tendrá una obra médico-misionera limpia de toda mancha de mundanalidad y la elevará a ocupar la verdadera posición delante del mundo. El Señor se va a encargar de eso. No hay ciencia igual a la ciencia que revela el carácter de Dios, hermanos. Esto es lo que revela el carácter del amor de Dios, el servicio a la humanidad. Jesús dijo: yo no he venido para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. Solo el amor despierta amor. Los afligidos que venían a Jesús sentían que Él se identificaba con sus necesidades como un verdadero amigo, y ellos deseaban saber la verdad que Él presentaba. El Señor, dice, Él alcanzaba el corazón de las gentes al ir entre ellos como alguien que deseaba su bien. Los buscaba en las calles públicas, en las casas, en los botes, en las sinagogas, en las riberas del lago, en las bodas. Allí estaba Él trabajando con las almas. Mientras Él les aliviaba sus dolores, oigan esto, la verdad era asociada con los actos de misericordia y esta era impresa en sus corazones. Hermano, las personas a que Jesús los sanaba, ellos quedaban completamente entregados a seguir. Bueno, por eso el endemoniado le dijo: yo quiero irme contigo. Y Jesús le dijo: no, vete allá y haz la obra. Y él obedeció inmediatamente. El Salvador del mundo dedicó más tiempo a sanar enfermos y ayudar a los afligidos que a predicar. Ahora escuchen: si humilláramos nuestros corazones delante de Dios y fuéramos más bondadosos, corteses y de corazón tierno y compasivo, habrían 100 conversiones a la verdad donde hoy hay solamente una. ¿Oyeron esto? Si fuéramos de corazón tierno y compasivo y fuéramos más bondadosos, habría 100 donde hoy hay uno. Pronto, hermanos, no habrá ya más obra para los obreros asalariados. Para el ministerio recompensado no habrá más obra. Oigan lo que dice: no habrá más obra, solo habrá obra para los médicos misioneros evangelistas. Cuando la obra se acabe, cuando ya no haya más sueldo para los pastores, cuando ya no haya más sueldo para nosotros o para ustedes, porque ya yo hace mucho tiempo que no estoy ahí, pero cuando ya no haya más sueldo para pastores y no haya más pastores para trabajar, la obra será hecha por los médicos misioneros evangelistas, por usted y por cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque, hermanos, dice la sierva de Dios que cuando vengan las leyes dominicales y no podamos comprar y vender, aún todavía en ese tiempo las gentes nos abrirán las puertas para que los ayudemos en la salud. Y esa persona que le abre a usted las puertas para que lo ayude en su salud, también le va a abrir la nevera para que saque lo que necesite de comer.
Mientras que otros no tienen, usted puede tener simplemente por ser médico, misionero, evangelista. Quiero decirles que pronto ya no habrá trabajo para los ministros asalariados, pero habrá para los ministros, médicos, misioneros, evangelistas. Y termino con esto, porque yo sé que ustedes tienen hambre ya. No hay límites, oigan esto, no hay límites para el uso de aquella persona que, poniendo el yo a un lado, le da lugar al Espíritu Santo en su corazón para vivir una vida consagrada a Dios. Cuando usted, hermano, tome una decisión seria de lograr esto y de aprovechar las enseñanzas que está recibiendo y la ayuda que está recibiendo de la iglesia, y usted se ponga a trabajar en esto, entonces usted se convertirá en un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Creo que no hay tiempo para preguntas, pero se las pueden hacer al compañero que les va a enseñar esta tarde. Él les puede contestar las preguntas.